esófago. ¿Ya? Bueno, de la parte anatómica ya lo conocen, a grandes rasgos, las 4 porciones que tiene: cervical, torácica, diafragmática y la parte abdominal. Bueno, el esófago que va desde la faringe hasta el estómago, en todo su trayecto aproximadamente 25 centímetros de longitud, igual que el estómago. La mucosa, a nivel del esófago, las capas, mucosa, submucosa, la muscular y lo que es la adventicia. La mucosa está formado por el epitelio plano estratificado no queratinizado, lo cual va a ser diferente a lo que es el estómago, que es un epitelio cilíndrico simple. En la mucosa, por debajo de esto, vamos a encontrar lo que es la lámina propia, vamos a encontrar también musculares mucosales, ¿no? Bueno, debajo de la mucosa, que es epitelio simple, plano estratificado, y el estómago es un epitelio cilíndrico simple. En esa parte es donde cerca a lo que es el estómago hay un lugar de transición donde está el esfínter esofágico inferior. Pero cuando hay reflujos gastroesofágicos muy intensos, muy frecuentes, ese epitelio de la parte inferior, que es epitelio cilíndrico plano estratificado no queratinizado, tiende a modificarse un epitelio más alto, un epitelio cilíndrico cúbico, primero después cilíndrico, un epitelio alto. A eso se conoce como esófago de Barrett, ¿no? Eso por frecuente, contacto frecuente que va a entrar con ácido clorhídrico del estómago que va a recluir. Por debajo de la mucosa vamos a encontrar la otra capa, que es la submucosa. Ya aquí lo mismo también está de lo que es la mucosa, la submucosa. Bueno, a nivel de la mucosa también va a haber algunas glándulas, lo que son las glándulas, como también en la submucosa puede haber glándulas. Las glándulas esofágicas propiamente dichas dispersas en toda la longitud, pero más concentradas en la mitad superior. Son glándulas tubuloacinares compuestas, pequeñas, cuyo conducto excretor está formado de pequeñas estratificaciones planas. Esto estaría en la submucosa, pero a nivel de lo que es de la mucosa, en el anterior hay las glándulas esofágicas cardinales. En la parte distal, ¿no? Son glándulas casi iguales a lo que son en la porción cardinal del estómago, en la parte superior del estómago, que está cerca del cardias, ¿no? Va a haber también esas glándulas. En la parte inferior del esófago, en la parte distal del esófago, en la mucosa también va a haber ese tipo de glándulas cardinales, cuya finalidad es producir moco, ¿no? Para lubricar. Esto aparte también va a servir para proteger los reflujos gastroesofágicos que podría existir, ¿no? Los pequeños reflujos que pueden retroceder hacia el esófago, entonces para ir neutralizando esto. Y lubrica cuando todo el quimo, alimentación que va a ir pasando por la deglución, por el trayecto del esófago. Entonces aquí hablamos, glándulas cardinales van a encontrarse en la parte inferior. La otra capa, la submucosa, formada principalmente por tejido conjuntivo denso, no modelado, pero también va a tener laxo en los lugares donde están los vasos sanguíneos, vasos linfáticos, ¿no? Las fibras nerviosas en ese lugar, pero la mayor parte está formada por tejido denso no modelado. En la submucosa también vamos a encontrar glándulas esofágicas, pero estas glándulas esofágicas sí van a estar en todo el trayecto del esófago, no solamente en la parte distal, ¿no? Dispersos en toda la longitud, pero más concentradas en la mitad superior. Son glándulas tubuloacinares compuestas por pequeños conductos. Estos también van a producir moco y también van a producir sustancias que van a neutralizar las bacterias. ¿Alguien se acuerda de qué produce a nivel del duodeno? La mucosa del esófago.
células de Paneth, ¿qué producen? Lisosima, doctor. ¿Ah? Lisosima, ¿lo ven? Aquí también vamos a encontrar entonces esas células de la mucosa que estaban viendo. Va a tener células mucosas que producen mucus y también hay células serosas que producen pexinógeno y también lisosima, ¿no? Aunque en poca cantidad, no tanto como lo que podría ser en el estómago, que produce el pexinógeno. En las glándulas gástricas a nivel del estómago se producen pexinógeno, ¿no? ¿En qué células se produce a nivel del estómago? Principales. En las células principales se va a producir entonces el pexinógeno, que se va a convertirse en pexina, ¿no? Y la lisosima, para la inmunidad innata, en las células de Paneth a nivel del duodeno, ¿no? Pero aquí también va a producir, aquí en pequeñas proporciones. Entonces tenemos las glándulas esofágicas en la submucosa, que es mucho más frecuente en la mitad superior que en la parte inferior, que tiene dos tipos de células: células mucosas y células serosas. La muscular externa, dividida en dos extractos, una interna circular y otra externa longitudinal. El tipo de músculo a nivel del esófago va variando, ¿no? En la parte superior, aquí está como tercio superior, es un músculo estriado voluntario, involuntario, estriado involuntario. Pues los músculos los dividimos en músculos estriados voluntarios e involuntarios, ¿no? Los voluntarios son los esqueléticos y los involuntarios serían los viscerales. En este grupo entrarían este tipo de músculos del esófago de la parte superior. En este grupo también incluiría lo que a veces lo hemos nombrado en el colegio, nos enseñaban, estriado liso y cardíaco, ¿no? El cardíaco sería un músculo estriado visceral, ¿me entiendes? Igual que esto, o involuntario. Entonces, aquí vamos a encontrar el músculo es un estriado en la mitad superior. En la parte media, el músculo estriado se encuentra enlazado con músculos lisos más, y en la parte distal está netamente músculo liso, en la capa muscular. Entre la capa interna y la capa externa vamos a encontrar el plexo nervioso, plexo mientérico de Auerbach. Y en la submucosa, ¿qué plexo está? Meissner. El plexo de Meissner. La adventicia o la serosa en sí, la adventicia es el tejido conjuntivo laxo, la serosa solamente en la parte más distal que está próximo al cardias, ¿no? Porque el cardias estómago va a tener, ¿no?, los epíplones que va a formar la última capa, ¿no? Pues una capa serosa. Entonces corresponde al peritoneo visceral, que estos estarían solamente en la parte más distal. El esófago no contiene unos esfínteres anatómicos, pero sí fisiológicos. Entonces, por endoscopía viéndolo, no lo van a poder identificar el esfínter esofágico superior e inferior así anatómicamente bien diferenciado, o mirándolo por fuera, no, ¿me entienden? Entonces, los esfínteres superiores faringoesofágicos y la inferior gastroesofágicos, que impiden el flujo del esófago a la faringe, lo mismo que del estómago al esófago. El esfínter gastroesofágico está formado por fibras musculares lisas, la cual se mantiene en forma, pero no cuando el bolo pasa y se vomita. El esfínter esofágico inferior sería músculo liso, mientras el superior sería músculo estriado. Esófago, un órgano cuya función principal es mecánica. Es dar paso al bolo alimenticio desde la faringe hasta el estómago. Además, controla el ascenso retrógrado del contenido gástrico. La división funcional del esófago comprende tres zonas: el esfínter esofágico superior, el inferior y el cuerpo del esófago. La función de los esfínteres esofágicos es coordinar con la actividad del cuerpo del esófago, con el orofaringe y el inferior con el estómago.
La deglución es el iniciador principal de la actividad esofágica integral. 5% del cuerpo del esófago, del esfínter esofágico superior, y los músculos comprendidos es músculo estriado. Por tanto, las zonas peristálticas de esta región está controlada por nervio vago y glosofaríngeo, el esfínter esofágico superior. El 50%, 60% del esófago distal es músculo liso, controlado por nervio vago. La zona de transición del músculo estriado y músculo liso abarca un 40% de longitud del esófago. Mucho más variabilidad. Mejor si se acuerdan, un tercio superior es estriado, el inferior es liso y el intermedio es entremezclado, liso y estriado. La deglución, proceso estereotipado de acontecimientos que comienza con una serie de movimientos voluntarios a nivel de la bucofaringe, cuya función es empujar el bolo alimenticio. En primera instancia, ¿no? Voluntario, donde para deglutir debe masticar el bolo, con la lengua empujamos hacia el paladar duro. Luego va a venir lo que es la fase faríngea. En la fase faríngea, ya no involuntario, el paladar blando se eleva, lo tapa, ¿no? Para que no suba el bolo desde la bucofaringe hacia la nasofaringe. Lo mismo, las cuerdas vocales se van acercándose, se cierra la glotis para impedir que el bolo ya se pase ya también a lo que es la laringe. Por otra parte, se relaja el esfínter esofágico superior. Entonces, para pasar al esófago. El centro de la deglución reside en el tallo encefálico y las ramas aferentes del cefrón de la deglución comienza cercana a la entrada de la faringe. Los señales nerviosos se van a transmitir hacia el bulbo raquídeo, en la zona inferior de la protuberancia. Desde ahí entonces la respuesta va a ser por el nervio glosofaringio, nervio vago, para que comience todo este proceso de la deglución. La deglución, 3 fases: oral, voluntaria, faringe involuntaria y la fase esofágica. La oral, con el bolo alimenticio, la lengua se eleva, deglute desplazando hacia arriba y hacia atrás, ¿no? La boca presionando contra el paladar duro, empujando el bolo alimenticio hacia la faringe. En la fase faríngea, un segundo comprende los siguientes: el paladar blando se eleva, los pliegues palatofarigios se van acercándose, impiden para el paso al nasofaringe. Las cuerdas vocales se cierra la glotis para impedir paso hacia la laringe, hacia la tráquea. El esfínter esofágico superior se relaja para recibir el bolo alimenticio. Los músculos constrictores superiores de la faringe se contraen empujando el bolo hacia la profundidad de la faringe. Se inicia la onda peristáltica que se desplaza hacia el esófago. En la fase esofágica, una vez que pasa al esófago por el orificio abierto en la fase faríngea que dejó, cae el bolo alimenticio. Está controlado por el centro de la deglución. El esófago suele desarrollar 2 tipos de movimientos peristálticos. Va a comenzar ahí, lo primero, el esfínter esofágico superior se va a contraer y ahí va a comenzar por debajo de esto la peristaltismos primarios en todo el trayecto del esófago, pero esto va a iniciarse entonces con los reflejos de la fase faríngea que ha comenzado, abertura deja pasar, deja caer el bolo y ahí la contractura y ahí el peristaltismo primario comienza y por todo el trayecto del esófago va a avanzar. Peristaltismo primario es la actividad motora esofágica coordinada iniciada por la deglución en una contractura faríngea rápida, progresiva, que transfiere el bolo a través del esfínter esofágico superior, relajado el esófago. Se cierra o puse una contractura circular. El esófago superior prosigue hacia abajo a lo largo del cuerpo del esófago hasta el esfínter esofágico inferior. Peristaltismo primario inicia por debajo del esfínter esofágico superior a una velocidad de 3 a 5 centímetros por segundo. Y esto va progresando hasta alcanzar un nivel de 5, pero cuando se va a aproximarse hacia el esfínter esofágico inferior, esa velocidad va a disminuir también a 2 centímetros por segundo.
Luego, el otro tipo de peristaltismo son los secundarios o aclaramiento esofágico. En este peristaltismo secundario, ya por la presencia del bolo alimenticio ya también que está progresando por el trayecto del esófago, entonces los nervios que hay a nivel, los plexos nerviosos que hay a nivel de la pared del esófago son los que van a comenzar a activar este peristaltismo. De estos entonces, ¿cuáles son los plexos que encontramos en la pared? Uno entre las capas musculares está Auerbach, en la submucosa está B. De estos, lo que va a controlar entonces va a ser el de Auerbach, entre las dos capas musculares circular y longitudinal que está, ¿no? La estimulación de los receptores sensoriales alojados en el cuerpo del esófago se produce solo en esófago. Estas ondas presionan hasta que se complete el vaciamiento del órgano y inicia los circuitos intrínsecos del sistema nervioso mientero. Y en los enfermos que empieza en la faringe, asciende por las fibras aferentes vagales del bulbo, regresa hacia el esófago a través de los faringes vagos. También puede existir otras ondas terciarias o peristaltismo terciario. Esto no va a tener conexión en ausencia de conexión con los centros de declusión. Un mecanismo local intramural puede originar por los segmentos del músculo liso. Peristaltismo terciario o peristaltismos no propulsivas pueden desencadenar por declusión o de manera espontánea, únicas aisladas o segmentarias. Aún no está clara su función, aumenta con la edad y por lo general son patológicos. ¿En qué casos puede manifestarse esto? En las acalacias o en el reflujo gastroesofágico, en esos casos puede aparecer. Motilidad esofágica, esfínter esofágico superior, también llamado esfínter cricofaringo. La presión a nivel del esfínter esofágico superior va a ser término medio 62 milímetros de mercurio entre 41 y 87. O en otros literaturas también 50 a 100 milímetros de mercurio. Cualquiera. Esté en ese parámetro. La función es aislar a la faringe del esófago para evitar el paso de aire a esto y facilitar el paso al aparato respiratorio, además de contraerse de manera sincronizada con la inspiración. Esfínter esofágico superior, eso es lo que va a hacer entonces al contraerse, cuya presión entre 50 a 100 o término en 65, ¿no? Según este parámetro. La descarga excitatoria del esfínter esofágico superior y la presión del esfínter esofágico superior aumenta con cada inspiración. La distensión lenta y la presión de ácidos en el esófago superior causa aumentos del flujo de la presión del esfínter esofágico superior. Eructos, vómitos, distensión esofágica abrupta se asocia con la disminución de la presión esfínter esofágico superior. También hay presión a nivel del cuerpo. A nivel del cuerpo la presión mucho más menor. ¿Cuánto está? De 3 a 5 milímetros de mercurio, ¿no? La presión en reposo en el cuerpo del esófago entre 3 a 5 en el mercurio. Se colapsa en situaciones de reposo. Secundaria actividad tónica, la capa circular. Por otra parte, el esfínter esofágico inferior también va a tener su presión a nivel del esfínter esofágico superior variando entre 10 y 30 milímetros de mercurio. Entonces, tenemos esfínter esofágico superior, una presión que es mucho mayor al esfínter esofágico inferior y a nivel del cuerpo es menos que los esfínteres. Cuando se relaja el esfínter esofágico inferior, lo hacen también de manera simultánea la región bucal del estómago, fenómeno conocido como relajación recesiva.
La vocal produce presión de la porción bucal del estómago y facilita el paso del bolo hacia el interior inmediatamente de que el bolo entra en el estómago. Las contracciones peristálticas del cuerpo superior del esófago se originan a partir de neuronas motoras. El esófago presenta una red neural intramural a lo largo de toda la longitud entre la capa circular y longitudinal, plexo mientérico de Auerbach. Se cree que a este nivel el peristaltismo tras la deglución se inicia por activación directa vía vagal. Bueno, los neurotransmisores involucrados no están bien identificados. Se han implicado algunos de los neurotransmisores, sustancia P, oxitocina, hormona antidiurética como activadores, GABA, dopamina, noradrenalina, encefalina, somatostatina, probables inhibidores. Factores que aumentan el esfínter esofágico inferior o disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior. Los que aumentan, ¿no?, la presión del esfínter esofágico inferior, hormona peptídica, calcitonina, gastrina, motilina, vasopresina, agonistas alfa-adrenérgicas, beta-adrenérgicas, antagonistas beta-adrenérgicas, antagonistas de óxido nítrico, cisaprida, cimetapida, domperidona, metoclopramida, ¿no? Entonces lo que va a hacer es aumentar la presión del esfínter esofágico inferior, ¿no? Como lo que es la metoclopramida, domperidona, cisaprida. Entonces esto utilizamos para evitar los vómitos. La finalidad va a ser aumentar la presión del esfínter esofágico inferior. Por otra parte hay también otros que disminuyen la presión esofágica inferior: calcitonina, neurotensina, secretina, puerpetina, inhibidor, progesterona, anticolinina, agonistas alfa-adrenérgicos, antagonistas alfa-adrenérgicos, dopamina, nitratos, nitritos, bloqueador canal de calcio, morfina, tabaco, alcohol, cafeína, etc. Y la grasa de la dieta. Estos otros ya también lo que van a hacer, disminuir la presión del esfínter esofágico inferior. Y al disminuir la presión del esfínter esofágico inferior, lo que van a hacer es el contenido gástrico pueda fluir hacia el esófago. Por eso entonces, durante un tratamiento del esfínter de reflujo gastroesofágico, se le indica no tabaco, no alcohol, no café, no grasas, no frituras. Se le habla de las frituras o no. No frituras por el mismo hecho entonces de la activación de la colecistocinina. Los alimentos ricos en grasa a nivel del esófago o del duodeno, ¿qué hacen? Las células neuroendocrinas de esta mucosa liberan, ¿no?, lo que es la colecistocinina. La colecistocinina se contrae a la vesícula, relaja el esfínter Oddi y salga el contenido de la bilis hacia el duodeno. ¿Para qué? Para emulsificación de grasas. ¿Y por qué se hizo eso? ¿Por qué? Porque había presencia de grasas en el duodeno. Activó la colecistocinina y colecistocinina ha hecho su trabajo, contrae la vesícula y se relaja el esfínter de Oddi para que salga la bilis hacia el duodeno. Pero si esa es su función, pero la colecistocinina, como relaja el esfínter de Oddi, también relaja el esfínter esofágico inferior. Al relajar el esfínter esofágico inferior, ¿qué está? Está disminuyendo la presión del esfínter esofágico inferior. Por otra parte, lo que son nitritos, nitratos, los bloqueadores de canales de calcio también disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior. Tanto así como en la intercalasis, cuando hay aumento de presión